Boreal Televisión presenta. Y ahora, Realidad en Contexto, con el licenciado Julio Pérez Peña. Saludamos a los amigos televidentes que nos sintonizan en el país, la región y el mundo a través de Boreal Televisión. Realidad en Contexto. Muchos temas, señores, y hoy, como siempre, en compañía del licenciado Reinaldo Enrique. Estamos cerrando la semana laboral. Licenciado. Sí, buenas noches. Sí, interesante eso. Vamos a hablar hoy de un tema que interesa mucho en el ámbito social. Y es un tema práctico. Sí, interesa en el ámbito social. Casi siempre está mezclado con los conflictos familiares. Es un conflicto prácticamente familiar. Correcto, porque a veces se resuelven los tribunales en la jurisdicción ordinaria o la jurisdicción inmobiliaria. El tema relativo a la partición de bienes en sus diferentes variedades, licenciado. No, lo que hay que decir es a los amables televidentes que este tema, que tiene un matiz tanto jurídico como social, familiar, tiene que ver con la partición. Así, en sentido general, nos podemos preguntar, pero ¿cuál es el concepto que se tiene de partición? Es simple. Ese procedimiento que tiene que ver con la cesación de un estado de indivisión, es decir, un estado de división. ¿Por qué? Porque si cesa la indivisión, se produce una partición, ¿verdad que sí? Porque la partición genera una división de manera individual, porque cuando se tiene un derecho en copropiedad, puede ser porcentual, puede ser por fracción, en lo que tiene que ver con la participación de los derechos de alguna masa, a partir, que bien puede ser mobiliaria e inmobiliaria. Entonces, el copartícipe, el coheredero o el copropietario, que entiendan que deben tener un derecho individual o proporcional con relación a la equivalencia de ese patrimonio, tienen derecho a la partición. Si lo analizamos desde el punto de vista del artículo 815 del Código Civil, nadie está obligado a permanecer en estado de indivisión por más de 2 años. ¿Qué significa? Que si se produce una separación judicial, llámese divorcio, entre cónyuges, nadie está obligado a permanecer en ese estado de indivisión más allá de 2 años y podrá siempre, durante ese plazo, pedirse la partición. El problema está si pasa ese plazo y no se da la partición, pudiéramos entonces hablar de prescripción a recibir algunos derechos que pueden ser comunes a las partes. Porque eso de la partición es un tema interesantísimo. No solo envuelve bienes comunes entre esposos, también envuelve bienes comunes que tienen que ver con sucesiones. Sucesiones que pueden ser legales o testamentarias. Entonces, es decir, que siendo así, va a existir el interés de alguna parte de querer tener un derecho en participación, pero ya individualizado, para dejar claro las cosas. ¿Qué usted tiene que decirle, Julio? Efectivamente, para allá iba, porque en realidad
está la partición de bienes comunes, que es diferente a la partición de bienes sucesorales. Ya aquí se van a crear algunas condiciones fundamentales para que se pueda aperturar la sucesión, que generalmente va a ocurrir con la muerte del titular, del causaviente. Sí, porque lo que sucede es que cuando se habla de partición, en sentido general, si hacemos algunas clasificaciones y hablamos de la partición sucesoral, entonces será entre coherederos, ¿verdad? Coherederos. Será entre coherederos y puede ser también entre cónyuges supérstites, porque puede darse el caso de que de una pareja fallezca uno de los cónyuges y la familia que procrearon tiene derecho, porque la sucesión se abre justamente cuando parte uno de los dos, es decir, cuando fallece, y a lo que el Código Civil le llama causante. Entonces, esos derechos de ese causante van a ser representados por sus continuadores jurídicos y ahí va a haber una doble liquidación y entonces se va a tener que partir entre la cónyuge que sobrevive y esos hijos que son parte de esa unión matrimonial. Pero por ese hecho de fallecer uno de los cónyuges, y como manda el 718, aperturarse la sucesión como nos ordena el Código Civil. Eso es en cuanto a la sucesión, porque hablar de la sucesión es un tema que envuelve muchos asuntos y nosotros estamos tocando, más que el tema sucesoral, el tema de partición por sucesión, pero el tema central es la partición, porque estamos poniendo algunos esquemas que tienen que ver con la partición que se genera entre coherederos, pero también puede ser entre legatarios como consecuencia de algún testamento, porque puede darse que en vida algún padre, Julio, o alguna madre tuviera el interés de realizar algún testamento que no es más que una donación post-mortem, porque tendrá su efecto jurídico a partir de cuando la persona fallece, para que esa donación ya post-mortem o después de la muerte pueda considerarse ya en el estado jurídico que requiere la ley. Y eso entonces genera también otra partición. Pero si decimos que hay una partición que debe darse entre copartícipes, porque hay gente que aún no ha fallecido, solo se divorciaron, y esa ruptura matrimonial sobre los bienes comunes que generó esa unión matrimonial que ha creado ese patrimonio común, también puede partir, es decir, hacer cesar que esos bienes que son comunes pueda entonces dividirse. Porque vamos a estar claros, cuando se dice partir es dividir de lo que estamos hablando. Correcto, correcto. Aquí tendríamos que hablar entonces, porque hay diferentes tipos de partición. Tiene su clasificación. Claro que sí. Sería bueno edificar al televidente y sobre todo abogados que ven este programa. Nos han dicho jueces que nos ven. Jueces los jueces que nos ven y que nos hacen sentir más que satisfechos con que nos digan que están viendo el programa, nosotros también vamos a aprender de ellos, como siempre lo hemos hecho. Y también vamos a transmitir algunos conocimientos que nos han enseñado, haciendo alusión al doctor José Joaquín Puello Herrera, correcto, que nos ha establecido que el conocimiento es universal y que hay que enseñarlo. No, y además decirle a esos magistrados que si erramos, si estamos errados en algún concepto, y cuando nos encontremos en la calle nos diga, mira, no es como dice, y así se va arrojando una luz en el camino. Hablemos de los diferentes tipos de partición. Fíjese, hay una partición que tiene que ver en naturaleza. Sí. Hay una que tiene que ver con el numerario, partición. Dicen partición en numerario, partición en naturaleza. Eso es los tipos. Ahora bien, los procedimientos pueden ser
jurisdiccionales o pueden ser amigables. Cuando decimos jurisdiccionales, puede darse el caso de que se vuelva litigioso porque si están de acuerdo con hacer una partición amigable, entiendo yo que bien puede ser contencioso porque el hecho de que sea contencioso implica que un juez deba homologar, Sí. deba acoger. No necesariamente esto implica que deba ser litigiosa, porque para que sea litigiosa debe haber una de dos o más personas Así es. sobre ese patrimonio. Pero si analizamos el punto de que esa partición es en naturaleza, puede ser tanto judicial como amigable. El asunto es que esa partición en naturaleza implica que puede ser mediante algún proceso de aprobación técnico que deba ser aprobado por el director regional de mensura, porque Sí. y naturalmente deben darse las condiciones materiales, porque hay que estar claro. Hay particiones en naturaleza, Julio, que aunque se pueda individualizar, no necesariamente esa individualización debe ser en naturaleza propiamente. Correcto. Puede ser entonces en numerario, porque si se trata de una sola casa, y es una casa de un nivel, y es una casa que es de más de una persona, es decir, de 2 o de 3 personas, 4, ¿cómo tú crees que es posible que pueda existir una partición en la naturaleza mediante un proceso de aprobación técnico registral ante el director regional de mensura para distribuirla de qué manera? No hay forma, materialmente, no hay forma de hacerlo. Efectivamente. Entonces, ese es un caso que no admite una partición en naturaleza porque genera una indivisión forzosa. ¿Por qué forzosa? Porque materialmente no es posible. Entonces, ¿cuál es entonces la propuesta que hacen algunos jueces cuando ven que esa partición en naturaleza materialmente no es posible? Que la hacen en numerario. ¿Y qué significa esto? De hacer una partición en numerario, que deba establecerse el precio de ese inmueble y que deba entenderse cuál es el porciento. Hacer una tasación. ¿Cuál es el porciento en fracciones de los derechos que tienen cada uno en la participación de ese bien inmueble? Continuamos con este tema luego de la pausa. Regresamos en breve.